Joaquín Jiménez, alicantino, aunque buena parte de su vida ha estado vinculada al País Vasco. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, ha sido profesor de Derecho Penal en Deusto, la Universidad del País Vasco y en el Instituto Vasco de Criminología, y durante 18 años, entre 1981 y 1998, ejerció la magistratura en el País Vasco, donde fue magistrado de la Audiencia Provincial de Bilbao, presidente de la Audiencia Provincial de San Sebastián y presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao. Y posteriormente, entre 1998 y el 2017, ha sido magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ejerció, pues, en el País Vasco en años especialmente duros, lo que le convirtió en objetivo de ETA. Preguntado en una entrevista por los recuerdos de estos 18 años en Euskadi, afirmaba: los recuerdos son forzosamente agridulces. Fueron tiempos muy convulsos. Los últimos años resultaron muy difíciles. ETA recopilaba información para atentar contra mí y había notado que estaba siendo seguido. Nuestra primera reacción fue resistir. Tuvimos una reunión familiar con nuestros 3 hijos y decidimos quedarnos. Pero luego la situación se fue haciendo insostenible. La escolta no era seguro de vida. Solvente, riguroso, independiente, valiente, crítico, así es el magistrado, así es la persona. Buen amigo, además de esta casa, como nos recordaba el presidente, ha intervenido como ponente en algunos de los seminarios sobre el derecho penal ante el fin de ETA a los que se ha hecho referencia. En relación con esta cuestión, Joaquín Jiménez afirmaba: además de una fuente de dolor y una gran fractura social, la herencia de ETA ha producido cierta devastación jurídica. Hoy está aquí para compartir su mirada con nosotros, una mirada especialmente cualificada por las experiencias vividas y por las responsabilidades desempeñadas. Joaquín. Egunon guztioi, mil esker etorgatzatik. Yo quiero agradecer en primer lugar a la Fundación y a ti, Juan Mari, la invitación, siempre te diré que sí, por supuesto, por estos debates, estos encuentros de la Fundación que está actuando como despertador de la conciencia social vasca y como garante de la indemnidad de la memoria de lo que ocurrió. Sin blanqueos, sin maquillajes, con sus luces y con sus sombras. ¿Y con qué finalidad se están haciendo estos encuentros? Pues para recuperar, recuperar esa convivencia rota que saltó hecha añicos durante tantísimos tiempos aquí en Euskadi y que es preciso para la convivencia. La convivencia en una sociedad plural, en una sociedad diversa, en una sociedad con diversos códigos éticos, en una sociedad donde hay conflictos de muy diversa naturaleza, desde los estéticos hasta los políticos, por los éticos. Bien, la sociedad democrática, su síntoma esencial es que reconoce el conflicto, el que sea, y arbitra medidas para resolverlo. Esto es así, pero no es una sociedad, no es una Arcadia feliz, pero, en fin, reconoce que no es una sociedad donde la justicia campea. Si campeara la justicia, sobrarían los jueces. Esto para empezar, con lo cual se incrementaría el paro y todo. Bien, yo de verdad creo que esta recuperación de la convivencia, esta salvaguarda de la verdad de lo ocurrido, es una asignatura pendiente y yo creo que la Fundación Sabino Arana está jugando ese papel de garante de esto, de garante. A veces pueden ser discursos que pueden ser aspectos un poco negativos. Bien, si lo ocurrido ocurrió, pues hay que reconocerlo. Mi intervención va a ser un poco puntual, eliminando algunos aspectos que tú, por ejemplo, has tocado, como es lógico, y en fin, cosas que se han dicho ya. Pero, en fin, para mí la herencia de ETA, desde un mínimo rigor intelectual, se concreta en 2 cosas. ETA ha sido fuente de dolor. Ahí están los 853 asesinatos, las miles de familias destrozadas, con sus proyectos igualmente destrozados. Ha sido una fuente de dolor. Y en segundo lugar, ETA ha sido una escuela de odio. Nadie nace odiando, nadie. A odiar se aprende, y hay escuelas, se aprende. Y aquí hubo ciertamente centros de adoctrinamiento ideológico donde al enemigo se le cosifica, es el enemigo, y el enemigo se le puede abatir, se le despersonaliza, se les priva de la condición de miembro de la sociedad con la que comparte la misma naturaleza humana que el victimario, queda cosificado y como es el enemigo se le puede exterminar.
al disidente, al que piensa de manera distinta. Y nuestras calles y plazas resuenan todavía aquellas frases de Tamatalós, el pim pam pum, las dianas, en fin, esto ha sido así. El odio y la mentira siempre van unidos, el odio y la mentira siempre van unidos, y el odio y la mentira matan la democracia. No quiero pasarme de tiempo. Se odia en grupo, y ese odio no se odia aisladamente, se odia en grupo, y ese odio da cohesión al grupo que cosifica al de enfrente porque piensa de manera distinta, porque no está de acuerdo, y al que se le legitima primero se le despersonaliza, se le hacen las dianas correspondientes y luego, si es necesario, se le elimina. En democracia hay que respetar al distinto. La democracia es el reconocimiento, ese mínimo común denominador, que permite que cada uno pueda buscar la felicidad según su leal saber de entender, con un solo límite, que es respetar los derechos del otro. Y ese respetar los derechos del otro es, yo decía antes que la sociedad democrática reconoce el conflicto y arbitra métodos para su resolución. ¿De una manera perfecta? No. De una manera perfecta, evidentemente no. Pero hay que convivir alrededor de dos principios, que es el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos de todos los humanos, y aquí ha habido algunos colectivos que defendían los derechos de algunos humanos, no de los otros, y junto con eso, el pluralismo político, la libertad de opinar de manera distinta de todo lo opinable, pero con respeto a unas leyes democráticas que son imperfectas, por supuesto, pero que son las leyes que se ha dado a la sociedad, que hay que respetarlas. Lo que no se puede es saltárselas a la torera y que se podrán modificar si hay quórum suficiente. Pues en fin, junto con esta doble imagen de escuela de odio y fuente de dolor que ha sido ETA, ha habido, yo les llamo efectos colaterales. El que sean colaterales no quiere decir que sean marginales, han sido muy importantes. Estos efectos colaterales son dos. El desvarío del Estado de Derecho en la lucha contra ETA y una devastación jurídica que se ha producido. Y hablo con cierto conocimiento de causa, como se pueden imaginar. El desvarío del Estado de Derecho se traduce, se ha concretado, prefiero hablar del pasado, en dos aspectos. Tomar unos atajos que suponen olvidarse de la legalidad democrática y por mor a una eficacia policial que luego no es tal en absoluto, pues retomar ese principio de el fin justifica los medios. El fin justifica los medios cuando la legalidad del medio es lo que garantiza la legalidad del fin. Los medios ya están en los fines, de tal suerte que si el medio es ilegítimo, lo que se produce es la prostitución del fin. Esto a mi modo de ver. Pues bien, hay alguna sentencia, una sentencia en concreto, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que tiene esta frase. Desde la legitimidad de la sociedad a defenderse del temor, esta defensa solo puede llevarse a cabo desde el respeto a los derechos y valores que definen el Estado de Derecho y, por tanto, sin violar aquello que se dice defender. Es una frase que está en la sentencia del asunto de Lasa-Zabala. Hay otros casos, el caso Segundo Marey, otros tantos. Decía antes que estos atajos, este efecto colateral, no ha tenido ninguna eficacia policial en absoluto y ha producido dos frutos muy perversos. El primero es la deslegitimación del Estado de Derecho. Claro, si se está vulnerando aquello que se dice defender, pues de verdad es que, en fin, peor no se pueden hacer las cosas. En segundo lugar, se fortalece el discurso terrorista. Ellos no son terroristas, es una lucha política, ellos son presos políticos, una palabra ahora muy recurrente, son presos políticos, y de alguna manera el Estado les reconoce esa condición en la medida que se aparta de aquellos derechos, de aquellas garantías que tiene todo detenido
Y no hay que olvidar una reflexión que es fundamental y que yo ya la he dicho en algunos sitios y hasta ahora he salido indemne. La persona a proteger en cualquier proceso penal acusada de cualquier delito, aquí soy absoluto, no es la víctima, es el acusado. La víctima tiene su papel, por supuesto, y muy importante, y nos hemos olvidado de la víctima durante décadas, también el propio sistema judicial, por supuesto. Pero no hay que olvidar que la persona a proteger, la persona que tiene más derechos, es el imputado. ¿Por qué? Porque cuando el Estado se dirige contra una persona, necesita un plus de garantía. De ahí el principio de presunción de inocencia, el derecho al silencio. Esto es el ABC del sistema penal, de las garantías penales de cualquier sistema democrático. Y esto hay que decirlo con claridad. Y, por supuesto, el reconocimiento de la víctima dentro y su protagonismo dentro del sistema del proceso penal no puede hacerse a costa del decaimiento de las garantías del imputado. El indubio no es indubio pro víctima, el indubio es indubio pro reo. Comprendo que esto puede ser un poco políticamente incorrecto, pero es que jurídicamente hay muchas cosas que son políticamente incorrectas, porque lo político es lo político, lo que hoy es bueno y mañana es malo y pasa a ser regular. Sin embargo, los valores son permanentes. Esa es la gran diferencia. Decía que eran dos los desvaríos. Uno era estos atajos, el otro ha sido la realidad de la tortura. Y hay que decir las cosas con claridad. La tortura es el fruto helador del terrorismo y consecuentemente, la aceptación por los cuerpos policiales de que con las garantías del Estado de Derecho no se puede ser eficaz, lo cual es un disparate, en fin, notable. El fin, insisto, no justifica los medios. Y torturas hubo. Ahí están las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales, algunas con tremendas dificultades. Citar solamente una que recordaréis todos, el caso Linaza de aquí de Bilbao, que se juzgó en la audiencia de Bilbao, por ejemplo. Ha habido también algunas sentencias absolutorias. ¿Se han juzgado todos los temas de tortura que han habido? Evidentemente no. Esto es claro, por diversas razones, pero lo cierto es que ha habido casos que se han llevado y han sido juzgados y condenados. También es cierto, hay que decirlo con claridad, que la diligencia del sistema judicial en la investigación de los delitos de torturas pudiera haber sido mucho más eficaz y mucho más diligente de lo que ha sido. Y no hablo a humo de paja, sino datos empíricos. España ha sido condenada en 7 veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber hecho unas investigaciones serias y rigurosas ante las denuncias de torturas. Y el hecho de que se dijera que en el acervo lingüístico de los miembros de ETA alegaban el ser torturados, que era cierto que se decía, pero es que también era cierto que también eran ciertas las dos cosas, o sea que una cosa no negaba a la otra ni hacía mentira a la contraria. Y lo cierto, lo objetivo es que en 7 veces recientes, no estoy hablando de sentencias del 98, no, recientes, España ha sido condenada 7 veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no hacer unas investigaciones serias que hubieran acreditado si realmente había habido o no había habido. Hablaba junto con el tema del desvarío, el tema de la devastación jurídica. ¿Qué quiero decir con lo de la devastación jurídica? Con la devastación jurídica quiero decir que las leyes deben de ser interpretadas. ¿Por quién? Por el sistema judicial, evidentemente. Las leyes suponen una enunciación, a la hora, en el arco penológico, un máximo y un mínimo, y hay un principio fundamental que es dentro del derecho penal, que es el principio de proporcionalidad de las penas. Las penas no pueden ser excesivamente graves en relación con lo ocurrido. Este principio de proporcionalidad de las penas, ha sido a veces en la práctica judicial española, sobre todo en las sentencias de la Audiencia Nacional, ha sido un poco alegre. Un poco alegre que en algunas ocasiones, y también hablo con conocimiento de causa, ha sido rectificado en las sentencias de casación dictadas por la Sala Segunda de la que yo formaba parte. Pero el cumplimiento de las penas impuestas exige primero ese principio de proporcionalidad y, en segundo lugar, exige el principio de taxatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que la descripción de la conducta
tiene que ser clara. Lo que no se puede decir, los que de cualquier manera hagan, no, hay que definir los hechos, hay que definir los hechos que se consideran delictivos, porque si no hay una inseguridad jurídica. Ese principio de legalidad supone que los tipos penales tienen que ser claros, comprensibles, en términos que una persona que no sea especialmente conocida del derecho, tenga conocimientos jurídicos, pueda comprenderlos. Por tanto, esas fórmulas de cierre, los que de esta manera y de cualquier otra, no. Esto, de verdad, no debe de ser así. Y un ejemplo claro de esta elevación por arriba de toda la respuesta penológica, la ley mejor es aquella que más penas pone. El debate en la política criminal del Estado, muchas veces lo hemos visto con este gobierno, con el anterior y con el del medio, hay que modificar el Código Penal, donde dice 3 a 5, donde dice 5 a 8. No, esto es pura demagogia. La ley, el verdadero efecto disuasorio de la ley es que se cumpla lo que hay, y además en un plazo razonable, no a calendas grecas. Y un ejemplo de esta exacerbación punitiva la tenemos en la célebre doctrina Parot. La célebre doctrina Parot, que supuso ni más ni menos que el cómputo de las penas de aquellas personas que tenían varios delitos y que ni más ni menos desde el Código del 44, desde la posguerra hasta la sentencia que dictó la Sala Segunda del Supremo, se había hecho de una manera determinada sin ningún problema, pues entonces se hizo el cómputo de otra manera. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad sencilla de que cuando se decía saldrá a los 20 años, con este nuevo cómputo salía a los 25. Si eran a los 15, a los 18. Si era a los 10, a los... Esta doctrina Parot, aprobada, en fin, yo formaba parte del tribunal, no haré quebrantaré ningún secreto de la deliberación, pero sí diré que tuvo varios votos particulares y se auguraba en esos votos particulares, que entre otros firmantes era yo, también quiero decirlo, se auguraba que esto iba a ser revocado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y así fue en su momento. Y todos recordamos, o algunos de ustedes recordarán, aquella comparecencia tenebrosa del entonces ministro de Interior, junto con el ministro de Justicia, rodeado de creo que eran dos presidentes de dos asociaciones, aquellos totalmente vestidos de luto riguroso, el que se llegó a plantear si España se apartaba de la Unión Europea y no reconocía la legalidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En fin, de verdad, era una situación sorprendente. Esa doctrina desapareció, lógicamente, pero vamos, supuso una manifestación muy concreta de la mejor ley en la que más años de prisión pone encima. Y junto con esta devastación, hablaba antes de los tipos legales flexibles, del artículo 577 del Código Penal, que define como terrorista al que es terrorista aunque no está integrado en una banda, lo cual no deja de ser una contradicción, pero bien. Esa sensación de que en algún momento todo era ETA, todo. En fin, café para todos, no, el derecho penal es un poco como el café con leche, largo, corto, largo de café, corto. No, es principio de proporcionalidad, cada uno según su posible responsabilidad, su capacidad de reproche, no todos igual. Un caso de esta, quizás no sea una devastación, no será tanto, pero el por qué se ha producido esta situación, lo tenemos en el caso de Alsasua, por ejemplo. El caso de Alsasua no era un tema de la Audiencia Nacional. Se acusó por terrorismo, obviamente, no digo afortunadamente, obviamente se dijo que aquello no era terrorismo, pero claro, se dijo ya por la sentencia de la Audiencia Nacional, que ha sido rebajada muy recientemente y afortunadamente también por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero este asunto debió de haberse juzgado en la Audiencia de Pamplona, que es la que se consideró competente y la que se planteó la cuestión de competencia y que la Sala Segunda del Tribunal Supremo dijo que no se podía negar que pudiera a lo mejor existir un delito de terrorismo y por eso mantuvo la competencia de la Audiencia Nacional. Y es que hay un principio, a mí me gusta mucho recordarlo, y de hecho no hay nada que tenga mayor capacidad de expansión que todo lo excepcional. Toda ley que sea algo excepcional
tiende a ser cada vez más grande, más grande, más grande, de tal suerte que acaba siendo lo ordinario, y lo que es ordinario acaba siendo realmente excepcional por su inaplicación. O sea, hay que ser muy prudente en esta materia. Tercer punto, ya se ha hablado un poco, era el miedo como factor de decisión. Comparto todo lo que has dicho sobre el miedo, ese miedo cómplice. Hubo muchos silencios cómplices en Euskadi también, efectivamente. Ese mata a uno y aterroriza a mil, y hubo muchas clases de silencio. Y como dice Tomás y Valiente, también otra víctima de ETA, cuando el terrorismo asesina a una persona, todos morimos un poco, porque no somos islas, somos continentes, estamos todos unidos a otros, y todos participamos ni más ni menos que de la misma naturaleza humana. O sea, quiero decir que esa cosificación, esa despersonalización del enemigo como persona, como objeto a abatir, es un planteamiento que es puro fascismo, vamos. ETA ha desaparecido, ciertamente, pero parte de su ideología no ha desaparecido, todavía vive por aquí, todavía vive. O sea, sus ideas no se han disuelto. ETA sí que se ha disuelto, pero sus ideas que están aquí dentro no se han disuelto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuarta reflexión, hay que recuperar el lenguaje. Esta fue, yo creo, una de las posibles batallas que se pudiera atribuir ETA en su haber, por así, en ese haber perverso. ETA prostituyó el lenguaje. Quincha, arresto revolucionario, cárcel del pueblo, impuesto revolucionario, acción armada. El lenguaje es una forma de poder. Si tú dominas ese lenguaje puedes imponer un poder, y efectivamente se prostituye el lenguaje, se pervierte el lenguaje como medio para pervertir la memoria de lo ocurrido. Aquí hubo una guerra, aquí hubo dos bandos, hay daños colaterales, como en toda guerra, hay unos buenos y otros malos. Claro, ese relato no se puede vender. Quinta reflexión. La responsabilidad de la izquierda abertzale en la no asunción todavía de la realidad del relato de lo ocurrido. Que Bildu haya sido legalizada es una muy buena noticia. Porque en los años del terrorismo se estaba diciendo lo que tienen que hacer es hacer política y dejar del tiro en la nuca. Muy bien. Sorprendentemente, cuando pasa esto, quizá no por un dolor de contrición que se diría en clave teológica, sino porque políticamente ya no, porque ETA ya sobraba, entonces se cuestiona que estén en las instituciones, se ha cuestionado que estén en las instituciones. Bueno, pero ¿no era eso lo que decíamos cuando estábamos en la actividad terrorista? O sea, que es una buena noticia. Y hay que decirlo todavía más claramente. Todos los partidos políticos que actúan hoy en España, desde Bildu hasta Vox, son constitucionales, mientras no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, eso de dar acreditaciones de constitucionalismo a uno y a otros, y a cuestionársela hasta partidos centenarios por parte de otras, me parece una frivolidad y una falta de rigor intelectual, en fin, más que preocupante. Lo que pasa es que, claro, hay que reconocer el protagonismo que ha tenido esa izquierda abertzale en las innumerables denominaciones que ha tenido a lo largo de su historia, en ser el soporte, el argumento, el aplauso de la actividad terrorista. Y, evidentemente, en este momento es una exigencia obvia la revisión crítica de esa antigua actividad. Esa revisión crítica es necesaria. Y yo, pues, hombre, no ocultaré que ha habido puntuales, concretas, muy medidas descalificación, no diría ni descalificaciones, de la actividad terrorista de algunas personas de ese colectivo. Pero se echa en falta una declaración oficial de aquellos que por su liderazgo están especialmente obligados en hacer una revisión de su anterior actividad
de jaleamiento, como se ha dicho antes, y de reconocer la verdad. Y con la misma claridad que han denunciado torturas, denunciar también los asesinatos, que no hay quinchas. Son asesinatos, que no hay quinchas. Es comprensible la alegría que pueden tener las personas, los familiares de los presos cuando salen de la prisión y son recibidos en el pueblo. Con los sentimientos no se puede, el derecho ante los sentimientos no puede entrar, y mucho menos el derecho penal. Pero la calle, como dijo también Tomás Valiente en uno de sus artículos en el libro A orillas del Estado, la calle es el escenario donde se ejerce la democracia, donde se ejerce la libertad, donde vive la democracia. Por lo tanto, el mantenimiento actualmente, hoy, de homenajes en las calles y plazas, insisto, en las calles y plazas, tolerados, apoyados, aplaudidos por esa izquierda abertzale, es una manifestación de que todavía tiene que hacer un recorrido autocrítico serio. Insisto en que la alegría no es censurable, pero no tiene por qué hacerse, no debe hacerse en un espacio público. Sin embargo, no solamente ha habido algunas situaciones, sino manifestaciones contundentes de líderes de este colectivo que ha dicho, por cada preso que salga se hará un homenaje en la calle y plaza. Bueno, pues es una manifestación de que todavía falta por hacer una severa autocrítica. Porque además, estos homenajes son parciales. ¿Se homenajea a todos los presos? No. Se homenajea solo a los que se mantienen en esa comunión patológica de que esto es una guerra y de que el asesinado está bien asesinado porque es el enemigo. Aquellos de la vía Nanclares, aquellos que han hecho autocrítica, aquellos que se han autodeterminado en clave individual, fruto de una evolución personal muy seria que les repersonaliza, porque también el victimario y víctima tienen que reintegrarse en la sociedad, pero lo tienen que hacer de una manera seria y sobre todo el victimario tiene que reconocer su pasado. Es que no tiene otro y no lo puede maquillar, es que no tiene otro. Y a veces lo más difícil, creo recordar que fue Recarte quien dijo, lo más difícil es no pedir perdón, sino perdonarse uno a sí mismo por lo que ha hecho. Y eso dignifica a esa persona, porque como luego diré, en la vida de esa persona hay muchas más páginas en blanco. Lo escrito está, pero en su libro hay más cosas que se pueden escribir. Por lo tanto, ojo con el tema de esos homenajes y, ojo, yo llamo la atención en cuanto supone esa falta y sobre todo por esa selectividad con los que se consideran traidores, con los que se han vendido, con los que eran héroes ayer y hoy traidores porque han cambiado y se han atrevido a pensar por sí mismos, con eso es nada. Bueno, pues en fin, eso también es un tema para punto de reflexión. Junto con ello, ese papel indisimulado de convertirse en albaceas de lo que ha ocurrido, eso es claramente intolerable. Hay que salir, deben de salir de esa ensoñación narcisista en la que se encuentran, de los dos bandos, las dos guerras. Hay que preservar el pasado, y la condición de garante que tiene esta fundación a través de estos debates y de estos encuentros. Hay que preservar el pasado porque es el único medio de asimilar y aceptar los traumas de la historia. Lamentablemente estamos en un estado donde el hacha es lo que... Hay un poema de León Felipe sobre el hacha que hace que, de alguna manera, da la impresión de que tenemos que repetir permanentemente la historia. Hablabas de este pasado y del pasado de la guerra civil. Ahí estamos todavía, ahí estamos. Decía antes que ETA no se ha disuelto,
perdón, ETA se ha disuelto, no se han disuelto los disvalores que inspiraron su actividad. Esa ideología es la que quien más puede hacer y que por su condición de liderazgo está llamado es precisamente esa izquierda abertzale. Lo que es evidente es que no pueden convertirse en protagonistas de la paz, no pueden convertirse en protagonistas de la paz los que han creado las víctimas. Esto sería una perversión. Los que han creado las víctimas no pueden ser protagonistas de la paz. Sexto punto, las víctimas. Decía antes, víctimas olvidadas. Yo recuerdo, y muchos de ustedes recordarán, funerales clandestinos. He asistido a más de uno, funerales clandestinos. Familias de miembros de fuerzas de seguridad del Estado, en fin, totalmente olvidadas. El algo habrán hecho cuando no eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, sino pues un diputado, un empresario, algo habrá hecho. Pero también es cierto, con la misma reconocimiento de que las víctimas en general en el proceso penal y las víctimas del terrorismo exigen, deben tener un protagonismo en el drama que es un proceso penal y ser oídas y ser escuchadas. De igual manera, con la misma claridad que digo esto, y algo se ha avanzado, bastante se ha avanzado en España en este tema, también con claridad hay que decir que la política criminal del Estado no puede estar dictada exclusivamente por ningún colectivo de víctimas. Por ningún colectivo de víctimas. ¿Por qué? Porque el bien común es mucho más amplio que lo que consideran bien cada una de las víctimas, que tiene perfecto derecho a no perdonar, a perpetuarse en su dolor, a pedir la venganza. Tiene perfecto derecho, pero el Estado tiene que atender a un bien mucho más general. Por lo tanto, convertir a las víctimas en árbitros de la política criminal del Estado, admitiendo acríticamente lo que ellas digan, a mi modo de ver, es un error. Y algo de eso ha ocurrido. Máxime cuando queda este planteamiento teñido en unas puras razones electoralistas. Porque el terrorismo da dividendos, ha dado dividendos de muy diversa naturaleza. No digo económicos, o a lo mejor también sí, pero políticos también ha dado. O sea que hay que tener cuidado con este tema. Pero, ojo, están las otras víctimas. Antes me he referido a ellas y solamente diré al respecto unos puntos. Primero, reconocer la existencia de esas otras víctimas no significa estar cerca de los victimarios. Da la impresión de que porque se diga que ha habido víctimas del GAL, víctimas del batallón vasco español y tal, ya uno ya es filoetarra. Pero este maniqueísmo, ¿a dónde nos lleva? O sea, reconocer la existencia de esas otras víctimas no supone estar cerca de los victimarios, ni supone abonar a que ha habido dos bandos y dos ejércitos en lucha. El reconocimiento de esas víctimas tampoco es un menosprecio a las víctimas del terrorismo. No tienen por qué sentirse menospreciadas. Esas víctimas, esas otras víctimas, también han sufrido, y el dolor no tiene color, ni menos color político, han sufrido una doble victimización. Primero por el silencio, por el olvido, segundo por la falta de reconocimiento, de su condición. En cuarto lugar, hay que reparar esas violencias, hay que reparar a esas otras víctimas. Y cuando digo reparar, no hay que pensar en clave económica, que también, pero no exclusivamente. Simplemente el hecho de que existen, hay que incorporarlas a la memoria de lo ocurrido, porque es que están en la memoria, es que eso ocurrió, eso ha ocurrido. Por lo tanto, en fin, no puede haber silencios al respecto. Octavo punto, la asignatura pendiente, la reconciliación. Ya se ha hablado y me imagino que nuestro obispo se va a referir también al tema
de la reconciliación. Evidentemente, reconciliación hay que recuperar al victimario para la sociedad, porque la sociedad ha sido macrovictimizada, y hay que recuperar al victimario en ese encuentro, que no diálogo, con la víctima, si es que la víctima quiere. Y aquí hay que tener las ideas muy claras. El victimario, en la medida que ha provocado una fractura social, ha provocado ese miedo, ha provocado esa situación de silencio, ese maniqueísmo, esa cosificación del enemigo, se ha apartado de la sociedad, se ha apartado, está extramuros de la convivencia. Hay que reintegrarlo. Esa reintegración viene desde el reconocimiento de su anterior papel. Viene desde el reconocimiento de su anterior papel. Esto es lógico. El perdón, dejémonos del perdón, es un tema de reconocimiento, de autocrítica, de seriedad, de rigor de lo que ha hecho con su vida. Y ese reconocimiento es liberador. Es liberador. Evidentemente se trata de procesos individuales, serios, que no pueden ser forzados, que los perdones, como tú decías, no pueden estar en el Código Penal. Tiene que perdonar, pero ¿qué se tiene que perdonar? ¿Pero eso qué es? O sea, hay que repersonalizar, hay que humanizar, hay que convertir el odio en convivencia, en reconocimiento del de enfrente como el distinto, al que hay que respetar, con el cual se puede discrepar de una opinión, pero también con el cual se puede llegar a un acuerdo de mínimos, en ese mínimo común denominador propio de una sociedad democrática. Y ya con relación al perdón, simplemente una cita que me ha gustado mucho, la verdad es que no le conocía, Vladimir Hankelevich, exactamente. Dice, del perdón es un misterio, es un don, es una aparición, es como el amor, aparece, es una gracia, es un problema moral, es un drama jalonado de decisiones costosas, es espontáneo, es sincero, es completo. No se puede pedir perdón a las víctimas colaterales del conflicto. A las víctimas colaterales del conflicto se les pide perdón. Las otras, como no eran colaterales, sino que eran el enemigo, están bien muertas, bien asesinadas. Es vergonzante, es obsceno, que todavía, creo que la cita es de abril del año pasado, el acuerdo del perdón de ETA, es claramente obsceno. Dice en una cita que me ha gustado mucho, de Hannah Arendt, la necesidad del perdón hace justicia al hecho de que cada ser humano es más de lo que ha hecho, es mucho más de lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque tiene un futuro, tiene más páginas en su vida. Solo el perdón hace posible un nuevo comienzo para el actuar, comienzo que necesitamos todos y que constituye nuestra dignidad humana. El reconocimiento de que el enemigo es el distinto y nuestro ¿cómo diría? Nuestro amigo. 3 minutos, ya decía yo que. Entonces, si tenía aquí lo de la nota esta del perdón selectivo, 20 de abril del 2018, a los que no tenían participación activa en el conflicto. Es una obscenidad a estas alturas decir esto. Es una obscenidad. Y ya el último punto, la revisión de la excepcionalidad normativa. Se ha dicho también, ETA no existe, ha desaparecido, aparte de que, en fin, sus ideas todavía andan por ahí pululando, pero, claro, teníamos una legislación de excepción, o excepcional, dentro del Código Penal, dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tenía un ADN muy concreto. ¿Cuál era el ADN de la legislación antiterrorista? Pues el ADN era el ADN de ETA, porque el único terrorismo que había en España era este, por lo tanto era como el traje a la medida de. ¿En qué se materializaba? Bueno, pues todos lo sabemos, especialidades procesales, sustantivas y penitenciarias. Sustantivas, tipos penales muy abiertos, antes me refería al 577, el delito de enaltecimiento. Una reflexión un poco curiosa. Desde que ha cesado la actividad de ETA, se han elevado los delitos de enaltecimiento del terrorismo. Lo encuentro sin sentido. La verdad es que no acabo de comprender la razón, pero es un dato empírico, ahí están.
Hay alguna cosa positiva en el Código Penal. El 579 bis que permite rebajar la pena a 1 o 2 grados. No sé cómo esto se puso. Debe de ser algún ángel que se metió por ahí entre el cuerpo legislador, pero bueno, ahí está. Especialidades sustantivas. Procesales, no elección de abogado en sede policial, la incomunicación. Ya saben que la incomunicación son 72 horas más 48 y en tema de terrorismo más 5 más. ¿Vale la pena mantener esto ahora? ¿Vale la pena mantenerlo? La no elección de abogado desde el principio. ¿Se ha hecho alguna reflexión por el cuerpo legislativo? En absoluto. ¿Por qué? Porque si cuando ETA no es que renunció, se vio forzada a dejar la actividad terrorista, la versión de muchos periódicos y políticos era que ETA había ganado porque estaba en las instituciones. ¿Recuerdan, no? Yo es que lo tenía que leer 2 veces, pues no me lo acababa de creer. Digo, pues no entiendo nada. Y pues no se ha hecho ninguna reflexión, que es una asignatura pendiente. Y en el tema penitenciario también se ha dicho antes, la política de dispersión, pues yo me he pronunciado en contra de la política de dispersión cuando ETA estaba actuando, pues con mayor motivo lo tengo que hacer ahora. O sea, en realidad yo creo que, en fin, y con esto ya casi termino, no hay convivencia sin pacto. Y hay que recuperar esa convivencia. No hay pacto sin cesión. Nadie está en posesión de la verdad, nadie. Y no hay cesión sin reconocimiento del de enfrente como persona que tiene legitimidad a buscar su felicidad de una manera distinta a la que yo puedo tener, sin reconocimiento de esa y sin respeto del otro. Y nada más. Me he pasado un poquito. Muchas gracias.